buenos días, tengan cada uno de ustedes, hermanos. Es un gozo poder estar reunidos como hermanos para alabar, para cantar y glorificar a nuestro Dios. Le invito a que cante conmigo, Escojo Vivir. Cantamos. Eres el Dios de vida y gracia, el camino que buscaba está en ti. Eres el Dios de mi esperanza, y mi vida comenzó cuando te vi. Y me acerco a ti, y me acerco a ti. Escojo vivir, escojo creer que tu amor es para mí. Escojo vivir, escojo seguir esta vida en ti. Escojo vivir, escojo crecer y guardarme siempre fiel. Escojo vivir, escojo seguir esta vida en fe. Escojo vivir. Espero que usted escoja también eso. Has decidido bendecirme, si en mi vida escojo el bien y no el mal. Escojo amarte y adorarte, y tu voz obedecer al caminar. Y me acerco a ti, y me acerco a ti. Escojo vivir, escojo creer que tu amor es para mí. Escojo vivir, escojo seguir esta vida en ti. Escojo vivir, escojo crecer y guardarme siempre fiel. Escojo vivir, escojo seguir esta vida en fe. Escojo vivir. Escojo vivir, escojo creer que tu amor es para mí. Escojo vivir, escojo seguir esta vida en ti. Escojo vivir, escojo crecer y guardarme siempre fiel. Escojo vivir, escojo seguir esta vida en fe. Escojo vivir. Escojo vivir. Escojo vivir. Amén. Gracias a Dios porque le podemos cantar a su santo nombre. Cantamos también, hermano, lo único que quiero, y cántelo de corazón, es para nuestro Señor. Cantamos. Lo único que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, no quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicien cosas que la pena no valdrá.
que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mi tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Amén. Prepare su corazón para el mensaje. Buenos días, hermanos. Qué gran bendición poder saludarle y saber que usted está con nosotros en esta mañana. De verdad esperamos que Dios esté bendiciendo grandemente su vida y que usted pueda disfrutar en este momento de la palabra de Dios, que usted pueda recibir la debida edificación de su vida a través de la maravillosa Biblia. Hermanos, ese es nuestro deseo en esta mañana. Ojalá que usted haya cantado con todo el gozo, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, las alabanzas al Señor, y que ahora sí usted se disponga a recibir de la palabra de Dios. Hermanos, de verdad, bienvenidos, que Dios les bendiga. Esperamos que pasemos un tiempo maravilloso en esta mañana, un domingo precioso, un domingo más para alabar y glorificar el nombre del Señor. Hemos estado, hermanos, viendo ya durante este mes, que es un mes muy importante, el tema epicentro, ¿verdad? Así hemos llamado a nuestro mes cumbre, epicentro, ¿verdad? Pensando en que de aquí, de Aserrí hasta lo último de la tierra, tiene que extenderse la obra de Dios, tiene que extenderse el evangelio, tiene que extenderse las maravillas de Dios, de aquí de Aserrí hasta lo último de la tierra. Eso es lo que tenemos que pensar, hermanos. Tenemos que extender de verdad la obra del Señor. Usted y yo tenemos que formar parte, tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que extendernos, como también lo dice nuestro lema. Y así es, estamos en el mes cumbre. Estamos en el mes cumbre, un mes precioso, un mes de bendición, un mes que nos llena el corazón de alegría y de gozo. Y vamos ahora, hermanos, a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. ¿Está bien? Vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra, a través de la predicación de la Biblia. Escúcheme, hermano y hermana. Sí, usted que ha creído en Cristo Jesús, usted que ha creído en el unigénito Hijo de Dios, usted que es un hijo o una hija de Dios. Hermanos, usted y yo hemos creído en Cristo. Usted y yo hemos creído en el Salvador de la humanidad. Usted y yo hemos creído en el Redentor, en el Mesías. ¿Verdad que sí? Y eso es algo maravilloso. Pero sabe, usted y yo que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, creemos también que ese Cristo regresará. Amén. Así es. Yo espero que usted ahí en su hogar esté diciendo amén. Así es. Cristo regresará pronto. Yo espero que usted lo sienta en su corazón, que esté convencido de que su Salvador y mi Salvador regresará pronto. Según lo que vemos en la Biblia, según lo que está escrito en la palabra de Dios, ese Cristo, el Mesías, el unigénito Hijo de Dios, vino desde el cielo. Así es, así lo dice la palabra de Dios.
vino desde el cielo, dejó su trono celestial y vino a este mundo para dar su vida por la humanidad. Murió y resucitó, dice también la palabra de Dios. Sí, murió, pero no solamente murió, sino que también resucitó, y gloria a Dios por eso. Pero no solamente resucitó. La Biblia dice que después de su resurrección, después de estar con sus discípulos, con 500 personas más o menos durante 40 días, después de eso, dice la Biblia, que Él regresó al cielo. Sí, regresó a su trono celestial, a sentarse a la diestra del Padre. Subió nuevamente al cielo. Pero la Biblia no termina ahí, y esta historia no termina ahí. Dice la Biblia que Jesucristo, que está allá en el cielo, en su trono celestial, pronto regresará. Así es, amén, hermano. Yo espero que usted esté diciendo amén, escuchando estas cosas. Ojalá que usted lo comente ahí mismo en el Facebook, en YouTube, que usted comente amén. Así es, Cristo regresará pronto. Y hermanos, qué maravilloso es saber que Él regresará pronto por usted y por mí. Él va a regresar, así es, por todos los que hayan creído en su santo nombre, por todos los que le hayan reconocido a Él como su Salvador personal. Usted y yo creemos eso y anhelamos, hermanos, anhelamos su regreso. Amén. Así es. Usted y yo anhelamos que Cristo venga pronto. Pero hermanos, más allá de hablarle en este sermón del maravilloso y esperado regreso de nuestro Salvador, quiero hablarle en esta ocasión de otro tema. Sí, hago referencia a todas estas cosas, pero quiero hablarle de otro tema. Y quiero darme en este momento la libertad de hacerle una pregunta que yo espero que usted conteste con toda sinceridad, con toda franqueza, en este momento. La pregunta es la siguiente, hermano, hermana. Cuando el Señor Jesucristo venga, cuando nuestro Salvador regrese, que es lo que le he estado mencionando, cuando ese Jesús, ese Cristo, ese nuestro Salvador regrese, usted y yo, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Qué nos va a encontrar haciendo el Salvador de nuestras vidas cuando Él regrese? ¿Qué vamos a estar haciendo usted y yo? Y le hago así la pregunta directamente: ¿qué va a estar haciendo usted? Hermano, ¿sabe? En realidad la respuesta debería ser solo una para usted y para mí. Cuando Cristo Jesús regrese por nosotros, Él debe encontrarnos haciendo su voluntad únicamente. Así es. Esa debería ser nuestra respuesta a la pregunta de qué nos va a encontrar haciendo el Señor Jesucristo cuando Él regrese por nosotros. Usted y yo debemos estar haciendo la voluntad de Dios. Ahora, tal vez usted se estará preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema del mes? ¿Qué tiene que ver con el mes cumbre? ¿Qué tiene que ver todo esto, hermano? Tal vez usted está preguntando, pastor, ¿de verdad? ¿Qué tiene que ver todo esto que usted nos ha hablado hasta el momento con el mes cumbre? Escúcheme, hermano, escúcheme, hermana. Nuestro deseo como iglesia, y yo espero que así sea, nuestro deseo como iglesia bíblica bautista aquí en Acerrí es extendernos, es avanzar, es crecer, es fructificar más y más, es multiplicarnos, es realmente
extendernos. Y de esa manera darle la gloria y la honra a nuestro Dios y solamente a Él. Amén. Yo espero que ese sea su deseo, que sea el deseo de todos nosotros como miembros de esta preciosa iglesia, hermanos. Nuestro enfoque, nuestra meta, nuestra dirección debe ser esa. Y no podemos retroceder en ningún sentido. Pero hermanos, para avanzar, para extendernos, para crecer, para fructificar, para multiplicarnos, es necesario que usted y yo estemos en el mero centro de la voluntad de Dios. Es necesario, hermano y hermana, que usted y yo estemos en el mero centro de la voluntad de Dios para ver las bendiciones de Dios, para ver ese crecimiento, para ver esa extensión de la obra de Dios. Es necesario que usted y yo estemos en el mero centro de la voluntad de Dios. Así es. Ahí es, hermanos, el punto, el centro donde tenemos que estar. Hablamos del epicentro. Otra vez, como le mencioné hace un momento, de que aquí de Aserrí la obra del Señor se extienda, el evangelio, el sagrado evangelio, el verdadero evangelio de Cristo se extienda hasta lo último de la tierra, hasta donde podamos llegar, hermanos, con todas nuestras fuerzas. Pero Aserrí, la IBB Aserrí tiene que estar en el centro de la voluntad de Dios. Ahí está el epicentro. Usted y yo debemos de estar en el mero centro de la voluntad de Dios. Usted y yo debemos de estar haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, a través de este sermón, mi deseo es que usted y yo comprendamos y recordemos lo que significa hacer la voluntad de Dios. Y que nos determinemos, escuche, y que nos determinemos a hacerla. Que sea parte de nuestra vida. Hermanos, en la Biblia encontramos varias cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios. El tema es muy amplio. Pero quiero hablarle en esta mañana de 3 puntos acerca de la voluntad de Dios. Acerca de lo que es hacer la voluntad de Dios. Quiero exponérselos, pero también quiero animarle a que usted y yo cumplamos con estos 3 puntos y que nos determinemos a hacer la voluntad de Dios. Lo que Él desea que usted y yo hagamos. Vamos a ir en esta mañana al primer pasaje. Vamos a ir a la primera carta a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses, por favor. El capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 3. Vamos a leer todo el versículo, pero vamos a hacer énfasis en la primera parte. Pero dice la Biblia, capítulo 4, versículo 3 de Primera de Tesalonicenses. Dice la Biblia así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La Biblia dice una vez más: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primeramente, hermanos, es necesario recordar que, si bien es cierto, usted y yo no seremos perfectos, sino hasta que lleguemos a la gloria celestial, sino hasta que Cristo venga por nosotros o nos mande llevar, no vamos a llegar a ser perfectos. Es importante que recordemos eso. Pero también es cierto que Dios desea que usted y yo caminemos en santidad.
durante nuestra vida terrenal. El deseo de Dios, hermano y hermana, es que usted y yo vivamos en santidad. Caminemos en ese proceso de santificación. Ese es el deseo de Dios. Esa es parte de la voluntad de Dios. Hermanos, que usted y yo caminemos en ese proceso de santificación significa que vamos en la dirección exacta, en la dirección correcta, en la dirección que Dios ha marcado para con sus hijos. Que usted y yo caminemos en santidad, que caminemos en ese proceso de santificación, significa que usted y yo vamos por la dirección que Dios nos ha marcado a través de su palabra a nosotros, sus hijos. Así es, como el Padre Celestial es santo, usted y yo somos enseñados por Él a caminar en santidad. ¿Sabe? Nuestro Dios 3 veces santo conoce y sabe que la santidad es la ruta correcta hacia la bendición en nuestras vidas. Él lo sabe. Él sabe que el camino de santificación, el camino de santidad es la ruta hacia las bendiciones en nuestras vidas. Y por eso desea, y por eso es su voluntad que usted y yo andemos en santidad. Sí, hermanos, así es. Pero si usted y yo vemos la historia, nos damos cuenta que lamentablemente el hombre, por decisión propia, en muchas ocasiones ha decidido no andar en santidad y ha sufrido las consecuencias. Ha sufrido las consecuencias el ser humano. Sí, Dios ha marcado bien la ruta de la santidad, pero muchas veces el ser humano ha decidido no andar en santidad. Y hemos sufrido las consecuencias. ¿Sabe? El plan de Dios desde el principio fue que el ser humano viviera en santidad. Así es, desde el principio la voluntad de Dios para con el hombre era la santificación. Pero como usted y yo sabemos, los primeros hombres, Adán y Eva, el primer matrimonio, la primer pareja, los primeros seres humanos creados por Dios, pecaron, fallaron, se salieron de la senda, se salieron del camino de la santidad. Y sí, hemos sufrido las consecuencias. Y así ha sido desde ese momento. Cada vez que el ser humano, cada vez que el pueblo de Israel, cada vez que los hijos de Dios se han salido del camino de la santidad, han tenido resultados desastrosos. Por lo tanto, hermano, por lo tanto, hermana, yo le animo en esta mañana a que usted y yo hagamos la voluntad de Dios viviendo en santidad. Y quiero recordarle rápidamente algunos, porque son muchos, pero algunos detalles de lo que realmente es vivir en santidad. En la Biblia encontramos todas estas cosas. Vivir en santidad es alejarnos de las prácticas pecaminosas. Así es alejarnos de las prácticas pecaminosas. Vivir en santidad es no amar ni seguir la corriente mundanal. Vivir en santidad es negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos, es decirle no a nuestros propios deseos, a nuestras concupiscencias. Decirle no a lo que a nosotros nos parece.
Vivir en santidad es practicar la justicia, las buenas obras. Así es. Vivir en santidad es hablar y actuar siempre con la verdad. Vivir en santidad es guardar nuestras mentes y nuestros corazones de todo lo que pueda hacernos tropezar y caer. Vivir en santidad, hermano y hermana, es todo lo que agrada al Señor. Por lo tanto, usted y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios y vivir en santidad. Pero hermano, hermana, la voluntad de Dios también comprende otras cosas. Y quiero por eso pedirle que vaya conmigo a la carta de los Efesios. La carta de los Efesios, un poquito más hacia atrás. El capítulo número 6. Por favor, Efesios, capítulo 6. Versículos 5 y 6. Por favor, Efesios 6, el versículo 5 y el versículo 6. La Biblia dice así, hablando acerca de la voluntad de Dios. Estamos en ese tema. Dice nuevamente, capítulo 6 de Efesios, versículos 5 y 6. Dice la Biblia: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos, según lo que vemos en estos versículos, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que usted y yo sirvamos. Pero es necesario que comprendamos también un poco acerca del contexto de este pasaje, de estos dos versículos. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, que fue que escribió esta carta, escribió esta pequeña porción, estos dos versículos, este texto aquí que acabamos de leer, se estaba dirigiendo a personas que servían, escúcheme bien, como esclavos a otras personas que eran sus amos. Ahí lo vemos, ahí está, bien claro. En ese momento era permitido y era normal la esclavitud, la servidumbre, por decirlo de alguna manera. Pablo no estaba escribiendo aquí, hermanos, precisamente a servidores en la iglesia local. Sí, ahí había una iglesia. Esta carta fue dirigida a miembros de una iglesia local. Pero Pablo no se estaba dirigiendo aquí a los servidores de aquella iglesia local. Se estaba dirigiendo a esclavos, a siervos que le pertenecían a otras personas que eran sus amos. Hermanos, pero también podemos decir que estos esclavos, estos siervos, eran creyentes. Así es. Pablo dirigió esta carta a creyentes, a miembros de la iglesia en Éfeso. Y ellos, estos esclavos, eran miembros de esa iglesia. Y Pablo en estos dos versículos, en este pasaje, los exhorta. Así es. Los exhorta a hacer su trabajo para sus amos como si estuvieran sirviendo directamente a su Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, aquí encontramos entonces la enseñanza para usted y para mí, la enseñanza para nosotros. Hermanos, Dios desea que usted y yo
sirvamos a los que nos rodean. Que veamos a nuestro prójimo, y voy a decirlo de esta manera, que veamos a nuestro prójimo como nuestros amos y que les sirvamos a ellos tal como si le estuviéramos sirviendo al mismo Jesucristo en persona. Que les sirvamos a ellos tal y como si estuviéramos directa y físicamente delante del Señor Jesucristo y su trono celestial. Como si estuviéramos ahí en la misma presencia de Jesucristo. Hermanos, escuche, así tiene que ser. Esa es la manera en la cual usted y yo tenemos que servir a los demás. Esa es la voluntad de Dios. Escúcheme. Yo sé que usted va a apoyar lo que yo voy a decir en este momento. Usted y yo no hemos visto el trono celestial de Cristo, aún no. Nuestros ojos humanos no han visto el trono celestial de Jesucristo. No lo hemos visto a Él con nuestros ojos aún. Creemos y sabemos que Él está en su trono celestial. Estamos convencidos de eso. Estamos convencidos de su gloria, de su poder, de su majestad. Estamos convencidos y creemos firmemente en eso. Pero no lo hemos visto y no hemos estado, digámoslo de alguna manera, delante de la presencia del trono celestial de Cristo. Pero hermanos, usted y yo sí hemos visto y sí podemos ver a nuestros hermanos en Cristo. Sí podemos ver a los niños en la escuela dominical. Sí podemos ver a los jóvenes y adultos en nuestras clases de escuela dominical. Sí podemos ver a los miembros de nuestra iglesia. Sí podemos ver a los miembros de nuestra comunidad. Sí podemos ver a nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Sí podemos ver a nuestros vecinos. Sí podemos ver a nuestro prójimo, hermano y hermana. Así que usted y yo debemos de servir a esas personas como si estuviéramos delante del mismo trono de Jesucristo sirviéndole a Él. Esa es la voluntad de Dios. Si bien es cierto, Pablo se dirigió en ese texto a esclavos, los llamó siervos. Y así es como también nos llamamos nosotros cuando servimos en la iglesia. Usted y yo tenemos que servir a la gente, al prójimo, a todas las personas que nos rodean. Tenemos que servirles como si estuviéramos sirviendo al mismo Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Sí, hermano, la voluntad de Dios, el deseo de Dios para su vida y para mi vida, lo que Él desea que usted y yo hagamos es la santificación de nuestras vidas, pero también es que le sirvamos con todo el corazón. Pero hay algo más. Le dije que eran 3 puntos, ¿verdad que sí? Vaya conmigo nuevamente a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. La primera carta de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 18. Un detalle más, hermano, que es la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. La Biblia dice, el versículo 18, capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, de la siguiente manera. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo leemos una vez más, ¿está bien? Dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, en tercer lugar, entre las muchas cosas que son la voluntad de Dios, está el que usted y yo seamos agradecidos. Dios desea, hermano y hermana, Dios desea que usted y yo seamos realmente agradecidos y agradecidos en todo. Y así es, hermanos, la Biblia lo dice, debemos de ser agradecidos en todo, y todo es todo. Yo sé que usted va a respaldar también lo que voy a decir en este momento. Dios es bueno, amén. Él siempre es bueno, y conforme a su misericordia y bondad nos ha llenado de muchísimas bendiciones, amén. Así es, amén. Pero hermanos, Dios no quiere que usted y yo seamos agradecidos solo cuando vemos esas bendiciones en nuestra vida. Dios no quiere que usted y yo seamos agradecidos solamente cuando vemos que todo camina bien, cuando vemos que tenemos abundancia material o económica, cuando estamos gozando de buena salud y estabilidad emocional. Dios no quiere que usted y yo seamos agradecidos solo en ese momento. Dios quiere que usted y yo, la voluntad de Dios es que usted y yo seamos agradecidos en todo. Y todo es todo. Dios quiere que usted y yo seamos agradecidos en todo, hermano. Y todo incluye lo difícil y triste de la vida. Así es. Dios quiere que usted y yo seamos agradecidos con Él en todo. Y todo incluye lo difícil y triste de la vida. Todo incluye la escasez o la necesidad. Todo incluye, hermanos, los tratos injustos, escuche, los tratos injustos que recibimos de otros. Todo incluye los problemas y las desilusiones. Todo incluye lo que a nuestro parecer humano es una adversidad. Hermano, hermana, es un grave error el del ser humano, el de enfocarse en lo que no se tiene y amargarse, en vez de enfocarse en lo que se tiene y mantener la alegría, el gozo y la felicidad en el corazón. Pero ¿sabe? Sí, es un grave error del ser humano, pero usted y yo como hijos de Dios somos propensos a eso. Sí, está muy cerquita de nosotros. Cometemos el mismo error, caemos en la misma falta y somos malagradecidos muchas veces. Y eso es algo lamentable. Hermano, hermana, la voluntad de Dios es que usted y yo seamos agradecidos en todo momento. En el momento que falta y en el momento que hay. En el momento que existe abundancia, como también en el momento que existe escasez. Dios desea que usted y yo seamos agradecidos en todo momento. Sin importar las circunstancias, sin importar las adversidades, sin importar si tenemos o no tenemos, usted y yo tenemos que ser agradecidos con el Señor en todo momento. Hermano y hermana, la voluntad de Dios es que usted y yo vivamos en santidad. La voluntad de Dios es que usted y yo le sirvamos a Él, sirviendo a los demás con todo nuestro corazón. La voluntad de Dios es ser agradecidos en todo. Ahora quiero referirme, para terminar en esta mañana este mensaje,
a lo que le decía al principio. Dos cosas que le mencioné al principio. Usted y yo queremos extendernos, ¿verdad que sí? Usted y yo queremos avanzar. Usted y yo queremos crecer. Usted y yo queremos que la obra del Señor se extienda hasta lo último de la tierra, ¿verdad que sí? Pero para ver que estas cosas pasen, necesitamos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos vivir en santidad. Necesitamos servir a los demás como al Señor. Y necesitamos ser agradecidos en todo, entre muchas otras cosas. Pero estas tres cosas, hermanos, son las que le quiero animar a que usted y yo cumplamos con la voluntad de Dios. Vivamos en santidad, hermanos. Sirvamos a los demás y seamos agradecidos con nuestro Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Y cuando Cristo regrese, y cuando Cristo venga por nosotros, que va a ser pronto, yo lo sé. Cuando Cristo regrese por nosotros, aquellos que hemos creído en Él, que nos encuentre haciendo su santa voluntad. Voy a pedirle, por favor, que incline su rostro, que cierre sus ojos, y que si Dios le ha puesto en su corazón, usted ore conmigo en esta mañana y le diga al Señor: Señor, yo quiero hacer su voluntad. Yo quiero que cuando su Hijo Jesucristo venga por mí, me encuentre haciendo su voluntad. Incline su rostro, cierre sus ojos y oremos juntos. Y digámosle al Señor: Señor, yo quiero hacer su voluntad. Padre Santo, le alabamos, le glorificamos, le exaltamos. Damos honor y gloria a usted, Señor, a su santo nombre. Y Dios, en este momento, Padre, tenemos una petición muy importante. Señor, no queremos pedir nada para con nosotros. Lo que queremos pedir es que queremos hacer su santa voluntad. Dios, queremos vivir santamente. Estamos aquí delante suyo, Dios, y queremos decirle: Señor, ayúdenos, porque queremos vivir santamente. Queremos vivir en santificación. Señor, nuestro deseo, nuestra petición es hacer su voluntad. Dios, queremos servir a otros como servirle a usted mismo. Señor, queremos servir a otros con todo nuestro corazón, con toda la pasión, con todo el amor en nuestras vidas. Queremos servir a otros de esa manera, como servirle a usted, Señor. Y queremos ser agradecidos en toda situación. Sí, Señor, somos conscientes de que vienen o se presentan siempre situaciones difíciles a nuestra vida, de escasez, de necesidad, de problemas, de dificultades. Pero, Señor, queremos ser agradecidos en todo momento, porque esa es su voluntad. Señor, esa es nuestra petición en esta mañana. Ayúdenos, Señor. Sabemos que no podemos soltarnos de usted y que necesitamos su ayuda. Por eso le pedimos, Señor, que nos ayude. Tenemos el deseo en nuestro corazón, pero queremos que usted nos ayude a hacer su santa voluntad. Señor, y que cuando Cristo venga por nosotros, nos encuentre así, haciendo su voluntad. Señor, esa es nuestra petición. Le alabamos, le adoramos, le glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ha sido una bendición poder instruirle a través de la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios en esta mañana. Esperamos haber llegado a su corazón a través de la Biblia y que Dios le haya hablado directamente a cada uno de ustedes. Hermanos, necesitamos crecer, necesitamos avanzar, necesitamos extendernos. Vivamos haciendo la voluntad de Dios. Quiero agregar algo en esta mañana que creo que es muy importante.
ya aparte del mensaje, aparte de la predicación, pero es necesario que mencione lo que voy a decir en este momento. Hermano, hermana de la Iglesia Bíblica Bautista aquí en Acerrí, tal vez usted está viviendo en un momento de necesidad, en un momento de escasez, en un momento de problemas, en un momento de dificultades, en un momento de adversidad. Escúcheme, necesitamos que usted no lo haga saber. Si usted está pasando por un momento difícil en su vida, llámese emocional, llámese espiritual, llámese material o económico, por favor, se lo pido con todo mi corazón como el pastor de esta iglesia, por favor, háganoslo saber. Queremos ayudarle, queremos apoyarle, queremos brindarle todo nuestro cariño, todo lo necesario para que podamos seguir adelante. Si usted, hermano, hermana de la Iglesia Bíblica Bautista en Acerrí, está pasando por una necesidad, se lo digo como su pastor, por favor, háganoslo saber. Los números de teléfono están en la página en Facebook. Si usted necesita hablar conmigo, por favor, llámeme, mándeme un mensaje, estamos para servirle. De hecho, el número de teléfono va a aparecer ahorita aquí, mi número de teléfono. Si usted tiene una necesidad, sea la que sea, por favor, contáctenos. Hermanos, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por escuchar el mensaje de la palabra de Dios, alabar el nombre del Señor a través de los cantos, muchísimas gracias por ser parte de esta hermosa iglesia aquí en Acerrí. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la tarde, recuerde, a través del Zoom, a las 5 de la tarde vamos a estar juntos. Que Dios les bendiga, nos vemos, hermanos. Por ti es mi clamor, sin ningún temor, en ti puedo confiar, bendito Jesús. Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor,
Señor. Bendito Jesús.